Buenos días. En este video vamos a hablar sobre la compra de activos y materiales para la producción. Vamos a hacer la aplicación de los 4 grupos de fórmulas financieras que son las fórmulas de pago único, que estaremos hablando en el video 1, las fórmulas de pago uniforme, que estaremos hablando en el video 2, las fórmulas de gradiente o series aritméticas, que estaremos hablando en el video 3, y las fórmulas de serie en escalera o serie geométrica, que estaremos hablando en el video 4. Por activos se entienden todos los bienes que la empresa tiene y en este caso que necesita para la producción. Activos pueden ser, por ejemplo, el terreno, por ejemplo, las construcciones, las edificaciones, la maquinaria, el equipo, los vehículos. Y por materiales se entiende insumos para la producción, como por ejemplo las materias primas, como por ejemplo las partes, las piezas, los ensambles, los subensambles, etcétera. La mejor forma de explicar estas fórmulas es a través de ejercicios, y en este video, que es el video número 1, nos dedicaremos a las fórmulas de pago único. Entonces vamos a la hoja de los ejercicios y aquí tenemos las fórmulas de pago único. F significa valor futuro y esta es la fórmula financiera, y esta fórmula en Excel se encuentra como BF, valor futuro. P es el valor presente, esta es su fórmula financiera, y en Excel se encuentra como valor actual. El valor presente se encuentra como valor actual. Estos son los periodos y en Excel se encuentra como NPER. Esta es la tasa y en Excel se encuentra como tasa. Acá están escritas las mismas fórmulas en una sola línea, ya que cuando las tenemos escritas en una sola línea son más fáciles de programar. El primer ejercicio dice: una empresa manufacturera desea montar otra planta de producción en 5 años. El valor del terreno que necesita comprar es de 100 millones de pesos hoy, teniendo en cuenta que los terrenos no son depreciables y la inflación anual promedio para los próximos 5 años es del 10%, ¿cuál será el valor de la futura compra del terreno en 5 años? Trabaje los cálculos en millones de pesos. Eso quiere decir que el número 100 está representando 100 millones de pesos. Monte un escenario que nos permita ver los resultados con tasas del 9% y del 11%. Es decir, nos están pidiendo que hagamos un ejercicio como si la inflación fuera del 9% y como si fuera del 11%, y que montemos un escenario. El escenario nos permitirá sobre estas mismas celdas ver los resultados con la tasa del 10, con la tasa del 9 y con la tasa del 11. Entonces, el valor presente del terreno son 100 millones. La tasa de interés es 10% anual. El número de periodos son 5. Y si utilizamos la fórmula Excel, lo que tenemos aquí que calcular es el valor futuro, que sería la aplicación de esta fórmula o la aplicación de la fórmula Excel, que es BF. Vamos a calcularlo primero con la fórmula Excel, BF. Ahí nos sale BF, doble clic, tomamos la tasa que es 10, punto y coma, tomamos el número de periodos que son 5, punto y coma. Aquí no conocemos pago, que es una cuota, entonces 0, punto y coma, y el valor actual lo tomamos negativo, que es 100, cerramos paréntesis, enter, y entonces nos da que el valor del terreno en 5 años es de 161 millones .051. Acá nos dan la respuesta
como medio de control. El valor actual acá lo tomé negativo simplemente porque en los flujos de caja las entradas se representan, por ejemplo, con una flecha hacia abajo y las salidas con una flecha hacia arriba o lo contrario. Matemáticamente, la diferencia de dirección de las flechas se expresa aquí por el signo. Y si acá tenemos un valor presente y un valor futuro, uno de los dos tiene que ser negativo. Y como estamos empleando el valor presente, a ese le colocamos signo negativo. Si le quitamos el signo negativo, nos da la respuesta. Vamos a ver, signo negativo nos da la respuesta también. Bueno, en este caso nos dio negativa. Entonces, esa respuesta no tiene por qué darnos negativa y para eso le colocamos el signo negativo acá y entonces ya tenemos la respuesta positiva. Ahora, este mismo valor lo podemos calcular con esta fórmula. P factor de 1 más I a la n. Entonces esto será igual a P multiplicado por, abrimos paréntesis, 1 más la tasa de interés que es el 10%, cierro paréntesis, al 94 para elevar a los periodos de tiempo que son 5 y obtenemos la misma respuesta que con la fórmula Excel. Nos piden que creemos un escenario que nos muestre los resultados si este 10 cambia a 9 o si este 10 cambia a 11. Para eso vamos a datos y buscamos análisis de hipótesis, administrador de escenarios. Acá hay unos escenarios ya creados, vamos a eliminarlos y ahora sí le decimos agregar. La primera tasa original es del 10, entonces la conservamos. La celda que va a cambiar es la celda que contiene la tasa, borro y tomo la celda que contiene la tasa y le digo aceptar y entonces me dice que esa celda en este momento tiene el valor del 10%, le digo aceptar y ya está creado el escenario con la tasa del 10%. Si le digo mostrar, pues no hace ningún cambio porque esa es la tasa que está en la celda. Ahora vamos a agregar un segundo escenario, lo vamos a hacer con la tasa del 9%. Entonces lo llamamos 9, entramos por las flechas de serie, celdas cambiantes, nos selecciona la celda cambiante, le decimos aceptar y nos dice que en este momento esa celda tiene la tasa de 0.1 que equivale al 10%, se la cambiamos por 0.9, le decimos aceptar. Seleccionamos el 9 y le decimos mostrar y observe que acá ya nos hizo el cambio y nos mostró la nueva respuesta con la tasa del 9%. Esta corresponde al 10%. La otra posibilidad que nos muestra es mostrar este mismo ejercicio con la tasa del 11%. Entonces le digo agregar 11. Celda cambiante, él la selecciona automáticamente porque ya se la habíamos indicado, aceptar y entonces nos dice que en este momento la tasa es del 0.09 que equivale al 9%, le digo que me la cambie al 1.10, aceptar y entonces ya me quedó 11. Es el escenario número 11, le digo mostrar y ya me cambió la tasa al 11% y estos son los resultados del costo del terreno con esa tasa, 168.506 millones. Si queremos volver a la original, seleccionamos el 10 y le decimos mostrar y obtenemos nuevamente la respuesta. Entonces cerramos el escenario
y ya está terminado el primer ejercicio. Vamos con el ejercicio número 2. Dice: el gerente de una empresa obtuvo un préstamo de 10 millones de pesos para financiar la producción, entre paréntesis, capital de trabajo para la compra de insumos. Según la información que obtuvo del Departamento de Contabilidad y Finanzas, esos 10 millones de pesos tendrían un valor equivalente a 30 millones de pesos dentro de 5 años. El gerente desea saber la tasa de interés a la que se genera dicha equivalencia. Trabaje el problema en millones de pesos. También el gerente desea montar un escenario que muestre los resultados con 9 y con 11 millones. Con 9 y con 11 millones. Entonces, vamos acá. El valor presente del préstamo fueron 10 millones. La equivalencia de esos 10 millones son de 30 dentro de 5 años. Entonces nos están pidiendo la tasa. Calculamos con la fórmula Excel, llamamos la fórmula tasa, y nos pide el número de periodos, punto y coma. Aquí no hay pago, el pago es cero, el pago es una cuota uniforme, no conocemos ninguna cuota uniforme, y me piden el valor futuro, el valor actual. Vea acá que es el valor actual, lo tomamos negativo, valor actual 10, punto y coma, y nos pide el valor futuro, que es 30. Yo le puedo colocar el signo negativo al valor actual, o también se lo puedo colocar al valor futuro. Cierro paréntesis y me da que la tasa para que se genere esa equivalencia de 10 millones a 30 millones dentro de 5 años es del 24,57. Si vamos a calcular ese mismo valor con esta fórmula, entonces la aplicamos. La fórmula será igual, abrimos paréntesis, al valor futuro dividido entre el valor presente, que son 10, cerramos paréntesis, al 94 elevado a la abro paréntesis 1 dividido entre n, que es 5, cierro paréntesis, menos 1, y nos está dando exactamente la misma respuesta. Nos piden que montemos un escenario, pero el inconveniente de montar ese escenario es que en cada hoja solo nos permite montar un escenario, y ya montamos un escenario para el primer problema. Si montamos un escenario para el segundo problema, se nos daña el escenario que ya tenemos. Entonces, para que no se nos dañe ese escenario, vamos a crear una copia idéntica de esta hoja. Le doy clic con el botón derecho del mouse, le digo mover o copiar, crear una copia, aceptar, y entonces me crea el ejercicio clase 2. Vamos a moverlo al pie del ejercicio 1. Ejercicio clase 1, donde tendremos ese ejercicio. Vamos a ver, voy a hacerlo otra vez, mover a donde aparece el ejercicio clase, donde tendremos por aquí el ejercicio clase. Ejercicio clase, lo vamos a colocar aquí, aceptar, y entonces ya me movió la hoja ahí, me quedaron las dos hojas seguiditas, y puedo crear el escenario acá para no dañar el escenario que tenía en la otra hoja. Entonces le digo datos, análisis de hipótesis,
administrador de escenarios, y como la copia de la hoja es idéntica, pues tenemos el escenario que ya creamos en la primera hoja. Entonces lo vamos a eliminar, eliminar y eliminar. Y ahora lo que le decimos es agregar un nuevo escenario. Ese primero escenario lo vamos a hacer con 10, que son los 10 millones en valor presente. La celda cambiante van a ser en esta ocasión estos 10 millones de pesos. Nos devolvemos y le decimos aceptar, y nos dice que la celda en este momento tiene el valor de 10 millones de pesos. Luego ese será el primer escenario por si cambiamos y después queremos volver a ver ese escenario. Entonces lo dejamos así, aceptar, y le decimos agregar un segundo escenario. Ahora lo vamos a hacer con 9 millones de pesos. Damos clic en la celda cambiante y se selecciona automáticamente. Le damos clic en aceptar y me dice que tiene el valor de 10 millones de pesos. Vamos a hacerlo con 9 millones de pesos, aceptar, y ahora le decimos que nos muestre los resultados acá con valor de 9 millones de pesos, y entonces nos da que con 9 millones de pesos la tasa sería del 27,23%. Y vamos a ver los resultados ahora con 11 millones de pesos. Entonces agregar, creamos el escenario con 11 millones de pesos. Celda cambiante, nos toma la celda cambiante, le decimos aceptar, nos dice que en este momento tiene el valor de 9, le cambio por 11 millones de pesos, aceptar. Selecciono el escenario de 11 y le digo mostrar, y entonces me muestra la tasa de el 22,22%. Si queremos volver a la tasa original, seleccionamos el 10 y le decimos mostrar, y ya nos muestra la tasa del 24,57%. Volvemos a la hoja de ejercicios en clase, cerramos el escenario, volvemos a la hoja de ejercicios en clase y vamos con el tercer ejercicio. Dice: una empresa compró materia prima a crédito por valor de 5 millones de pesos y días después hizo un pago único de 6 millones de pesos. Si se sabe que la tasa de interés efectiva fue del 0,05%, la tasa de interés día fue del 0,05%, ¿cuántos días transcurrieron entre la fecha de la compra y la fecha en que se hizo el pago único de la materia prima? Trabaje el problema en millones de pesos, monte un escenario para ver los resultados con interés efectivo del 0,045 y 0,055. Esos son escenarios día. Entonces el valor inicial son 5 millones. El valor que pagó en el futuro fueron 6 millones de pesos y la tasa fue del 0,5%. Me faltó un 0,05%. Vamos a calcular. Entonces aquí lo que nos están pidiendo calcular, en este caso, trabaje el problema. Lo que nos están pidiendo acá es el número de días. Entonces acá esto no será F, sino que esto será N. Son los periodos de tiempo. N, hacemos la corrección aquí en este ejercicio también. N, listo. Volvemos a la hoja original y vamos a calcular N. En Excel eso se llama número de periodos, N per, y entonces me pide la tasa que es del 0,05%, punto y coma. Me pide el pago, aquí no hay pago, entonces 0, no conocemos ninguna cuota, 0, punto y coma.
me piden el valor actual, que son 5, y el valor futuro, que será negativo, que son 6. Cierro paréntesis, enter. Bueno, algo me quedó mal. Vamos entonces a volver a hacer el cálculo. Igual número de periodos, NPER, me pide la tasa, listo, punto y coma, no hay pago, entonces el pago es 0, punto y coma, me pide el valor actual, que son 5, y me pide el pago que se hizo días después, que son 6, cierro paréntesis, enter. Vuelve y me da error. Desconozco las razones por las cuales me está dando error. Vamos a revisar a ver qué es lo que pasa. Bueno, lo vamos a intentar una vez más. Entonces, igual número de periodos, NPER, tasa 0.5, punto y coma, el pago es de 0, cierro comillas, el valor actual es negativo, que es 5, punto y coma, y el valor futuro es 6, cierro paréntesis, y ahora sí, me dio 364.73, pero aquí dice exprese la respuesta de los días con aproximación al entero más cercano. El entero más cercano sería 365 y el más lejano sería 364. Entonces aquí aplicamos la fórmula redondear, punto y coma, con 0 decimales, cierro paréntesis, enter, y entonces me da la respuesta de 365. Aquí calculo n con la fórmula, que es logaritmo natural. Entonces esto será igual al logaritmo natural de f sobre p, f dividido entre p, cerramos paréntesis, y todo eso va dividido entre el logaritmo natural otra vez, el logaritmo natural de 1 más i, 1 más i, que es 0.05, cierro paréntesis y tenemos la misma respuesta. Le aplicamos la fórmula de redondear para que no lo aproxime al entero más cercano, punto y coma, 0, cerramos y tenemos la respuesta de 365. Y ahora creamos el escenario, pero como ya tenemos un escenario acá y no lo vamos a dañar, vamos a crear una copia idéntica de esta hoja, mover o copiar, crear una copia, aceptar, y entonces me coloca la hoja número 3. Voy a datos, en datos, análisis de hipótesis, administrador de escenarios, borro los escenarios que están hechos ahí, y ahora vamos a agregar el primer escenario. El primer escenario es con la tasa del 0.05, 0.5, y la celda cambiante va a ser esta. Me devuelvo y le digo aceptar, aceptar, mostrar, y no hay cambios porque ese es el escenario original. Vamos a agregar el siguiente escenario con la tasa de el 0.045, aceptar, y le cambio acá por 0.45, aceptar, y le digo que me muestre con 0.045, y entonces
me mostró con 0.045, cambió la respuesta, cerrar, y el cambio se debió de generar acá. Lo que pasa es que para que se vea hay que aumentarle un decimal más. Entonces volvemos y entramos a escenarios. Otra vez, análisis de hipótesis, administrador de escenarios, y queremos verlo con la tasa del 0,5, mostrar. Entonces me muestra la respuesta original, y ahora con la tasa del 0,45, mostrar, me muestra la nueva respuesta con esa tasa, y le digo agregar el otro escenario con la tasa del 0.55, celda cambiante, me la selecciona automáticamente puesto que ya se la habíamos indicado. Le decimos aceptar y me dice que tiene la tasa del 0,45, le decimos que queremos la tasa del 0,55, aceptar, mostrar, y me muestra la tasa del 0,55, selecciono la del 0,55, mostrar, y me muestra la tasa del 0,55, y esta es la respuesta con 0,55. Con 0,45 mostrar, esta es la respuesta, y con 0,5, que es la original, mostrar, esta es la respuesta. Y de esta manera hemos terminado el video. Muchas gracias por la atención prestada. Les habló Luciano Arizmendi. Que Dios los bendiga. Hasta pronto.